Hola amigos, vamos a ver el tema de hipótesis. La prueba de hipótesis. Cuando se trata de validar una hipótesis nula o teórica, hay una serie de pasos que se deben seguir. En forma formal a veces pueden ser 5, 6, 8. Nosotros lo vamos a hacer de una manera resumida en 4 pasos. Estos pasos son los siguientes. En primer lugar, paso 1, proponer las hipótesis H0 y H1. H0 simboliza la hipótesis nula, H1 simboliza la hipótesis alternativa. Paso 2, especificar la significación, alfa. Paso 3, calcular los valores críticos y de prueba, definiendo las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Y paso 4, decisión y conclusión. Son 4 pasos que resumen una prueba de hipótesis y que serán ilustrados con un ejemplo. Antes de poder proponer este ejemplo, veamos lo siguiente. Los valores críticos y de prueba se hallan de la siguiente manera. Valor crítico se puede simbolizar como Z crítica o T crítica. Depende de qué, del tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, es decir, es 30 o más, se trabajará con Z, y si la muestra es menor de 30, se trabajará con T. Y finalmente el valor de prueba, que se calculará con una fórmula apropiada. Resaltando que este valor crítico es función exclusiva de la significación. Me dicen cuánto vale la significación, y yo podré hallar el valor crítico y el valor de prueba, mirando hacia dónde está la cola de aceptación o rechazo. Nos guiaremos o nos ayudaremos con unos gráficos en los cuales propondremos unas colas. Para ello miraremos la H1, la hipótesis alternativa. Si esta propone el símbolo menor, la cola será hacia la izquierda. Si esta hipótesis alternativa propone el símbolo mayor, la cola irá hacia la derecha. Y si propone diferente, la cola será para ambos lados. Entonces ilustremos esta pequeña teoría resumida que hemos dado con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 mililitros en cada unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 mililitros. Pruebe la hipótesis de que el promedio, 225 mililitros, como hipótesis teórica, está en contraposición a la hipótesis alternativa, el promedio es menor de 225 mililitros, con una significación del 5%. Entonces, veamos los pasos que ya hemos indicado. Veremos primero el paso 1. ¿Y qué me decía el paso 1? Que debo proponer las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se abrevia como H sub 0 y la hipótesis alternativa como H1. La hipótesis nula es la hipótesis teórica. En este caso, en el ejemplo, dice que esta máquina despachadora debería llenar un promedio de 225 mililitros. Promedio lo simbolizaremos con una U o mu, que es igual a 225 mililitros. Ese es el valor teórico. Y la H1, la hipótesis alternativa, que es la que se opondrá a esta, y me dice que pruebe que no es igual a 225, sino que es menor de 225 mililitros. Entonces tenemos ya el paso 1. El paso 2 me dice que debo especificar con qué significación vamos a trabajar. Entonces ponemos acá paso 2. En este paso 2 yo debo definir cuánto es mi significación o mi alfa. Según el problema, dice que la significación es del 5%. Es decir, que se va a trabajar con una confianza del 95%. Paso 3.
En el paso 3 vamos a efectuar varias acciones. Una de ellas es calcular los valores crítico y de prueba. El valor crítico, hemos dicho, está en función exclusiva de alfa o de la significación. Como la significación es 5%, me voy a guiar o me voy a ayudar con un gráfico. Vamos a hacer acá un gráfico de aceptación y rechazo de H0, de la hipótesis nula. Este gráfico, lo recalco, siempre está referido a la H0, a la hipótesis nula. Habíamos visto ya anteriormente que podía tener cola izquierda, cola derecha o cola para ambos lados. ¿Y cómo me daba cuenta para cuál sentido iba la cola? Tenía que mirar el signo de desigualdad de la hipótesis alternativa, la H1. Y me dice que acá es menor y por lo tanto la cola será hacia la izquierda. Debemos indicar que la cola siempre es una zona de rechazo de H0. Rechaza a la hipótesis nula. Entonces la otra parte será una zona de aceptación. Acepta a la H0. ¿Y cómo yo sé cuál de las dos zonas debo escoger? Este valor frontera que separa a estas dos zonas se conoce como el valor crítico. Pero este valor crítico, habíamos dicho anteriormente, puede ser Z crítica o T crítica. En este caso, según los datos, dicen de que N, el tamaño de la muestra, ¿no?, se tomaron aleatoriamente 36 unidades de refrescos. Entonces, habíamos dicho que cuando la muestra era grande, es decir, cuando N era mayor o igual de 30, se trabajaba con un valor crítico Z. Entonces tendremos acá la Z crítica. ¿Y cómo se calcula esta Z crítica? De tablas. Si yo tengo en las tablas de distribución normal una significación de 5%, tablas que leen valores acumulados menor o igual, entonces yo acá estaré trabajando con un 5% y acá estaré trabajando con un 0,95. Si voy a este tipo de tablas, más o menos presentan la información de la manera siguiente. F de Z, que es el valor de la probabilidad. F de Z, la probabilidad es del 5%, 0.05. Y si miramos acá al valor de Z, vamos a ver que en estas tablas generalmente, acá tenemos el valor 0.049 y se saltea o salta a 0.051. Para 0.049 el valor es menos 1,65 y para 0,051 es menos 1,64. No hay este valor, pero es el promedio de ambos. De menos 1,64 y 1,65 sería menos 1,645, que podríamos nosotros trabajar con el valor más cercano, menos 1,64. Entonces tenemos ya acá nosotros nuestro valor crítico, menos 1,64. Una vez que hemos hallado el valor crítico, ahora buscaremos el valor de prueba. La Z de prueba, habíamos dicho que proviene exclusivamente de una fórmula apropiada. Para muestras grandes, es decir, cuando el tamaño de la muestra es 30 o más, la fórmula es la siguiente. El valor de prueba es igual al promedio obtenido en la muestra menos el promedio teórico sobre la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, el número de datos. Si reemplazamos los valores, tenemos que el promedio, según el enunciado del problema, nos dice que se tomaron 36 refrescos como muestra y el promedio fue de 220 mililitros, un volumen promedio de 220 mililitros. Menos U, que es el valor teórico, lo que se debería estar llenando, 225, sobre la desviación estándar. El problema nos dice que la desviación estándar de la muestra tomada es de 15. Y esto dividido entre la raíz de n, n es el número de datos tomados como muestra, 36 refrescos. Efectuando estas operaciones, nosotros vamos a obtener un resultado igual
a menos 2,0. Esta sería entonces la z de prueba. Tenemos ya entonces nuestro valor de prueba, menos 2, y tenemos acá nuestro valor crítico, menos 1,64. Entonces, diremos, este menos 2,0 caerá en zona de cola, es decir, será un valor menor a menos 1,64, o caerá hacia la derecha, un valor mayor en zona de aceptación. Recordemos que mientras más negativo es un número, en la recta numérica queda a la izquierda. Por lo tanto, este valor quedará en zona de rechazo. Podríamos entonces finalmente terminar esta prueba con el paso 4. El paso 4, ¿qué nos indica? En el paso 4 hemos dicho que debemos decir cuál es la decisión y finalmente cuál es la conclusión. En la decisión solamente se acostumbra a decir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. En este caso hemos visto que cae en zona de cola y hemos indicado que cola siempre es zona de rechazo. Entonces podremos nosotros afirmar que se rechaza la HC. Si yo rechazo esta hipótesis nula, entonces estoy aceptando la hipótesis alternativa. En la conclusión yo respondo la pregunta, con otras palabras la inquietud del problema. En este caso yo podría decir, ¿no? Se puede afirmar que el contenido promedio de cada refresco, de cada unidad, es menor de 225 mililitros con una significación del 5%. Y es así, amigos, como hemos podido ilustrar de una manera muy resumida cuáles son los pasos para poder validar una hipótesis estadística. Muchas gracias.